Bien. Hola, buenas noches para todos. Ya nos estamos conectando. Karen, Andrea Cardona, Key Díaz, Angelita de la Hoz, Enrique Tapia, Andrés Silva, María Margarita. Bueno, hola, ¿cómo estás, Key? Ahí vamos en Historia Crítica, haciendo lo que nos gusta. Hola, Laura. Hola, Licenis. Hola, Karen. Qué agradable poder contar con ustedes a esta hora de la noche para conversar con Enrique Tapia, doctor Enrique Tapia, sobre temas interesantes de educación inclusiva, donde él se mueve como pez en el agua. Bueno, muchísima gente se está conectando muy rápido. Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora. Vamos a conversar ahora con el profe Enrique Tapias, doctor Enrique Tapias, sobre temas relevantes de educación inclusiva. Conversé con él hace unos días y le dije, bueno, tenemos que hablar sobre este tema que tanto te apasiona y que seguramente mucha gente estará interesada en escucharte. Es una voz autorizada en este tema y por eso lo he invitado a esta hora de la noche. Muchas gracias. Son las 7 de la noche y ya hay un grupo siempre significativo aquí. Hay 19 personas, 21 personas ya con nosotros y se siguen conectando. Gracias por conectarse a esta transmisión. Ya voy a hacer conexión con el profesor Enrique Tapia. Él tiene aquí un seudónimo. Voy a tomarlo por acá. Muy bien. Gracias a todos los que se conectan. Gina Milena. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Enrique. Muy Buenas noches. buenas noches ya a ti, Oscar, y a todos los que se están uniendo rápidamente a la transmisión. Sí, súper rápido. Hay un grupo ya significativo con nosotros. Gracias a todos y gracias a ti por haber aceptado esta invitación para dialogar sobre temas que a ti te emocionan. Yo quiero comentarle a todos los que nos están viendo que Enrique, pues no se ve tan viejo, pero ha sido profesor de media, de media. Yo creo que todos los que hemos sido psicólogos en Unimagdalena hemos conocido a Enrique Tapias. Eh, y es una experiencia bastante formidable. Fue mi profesor de psicología educativa durante un buen tiempo y marcó un hito en cada uno de nosotros. O sea, esos profesores que marcan hitos en sus estudiantes. Y bueno, el tiempo ha sido generoso contigo porque no se te ven los años. Nosotros ya estamos como más gorditos y como con los años encima, pero tú te conservas bien de salud. Ese será tema Bueno, para otro Instagram. eso será para otro Instagram, así es. Bueno, algunos no conocen de pronto quién es Enrique. Enrique Tapia es psicólogo egresado de la Universidad Metropolitana, con formación en clínica psicoanalítica, de esa clínica fuerte que se hacía hace algún tiempo en la universidad y luego ha continuado con procesos de formación en educación, con una maestría en educación. Actualmente está terminando su doctorado también en esta misma línea de educación inclusiva. Pero bueno, si nosotros tendríamos que presentar a Enrique, tendríamos que decir que es un psicólogo, pero es un profesor, es un docente, es un maestro. Y no lo digo porque estés aquí en este momento, sino porque así te concebimos muchísimos de los que hemos tenido el placer de recibir clases tuyas. Y bueno, ha sido un entregado al tema de la psicología. Nosotros primero le llamamos psicología educativa. Ahora hemos ido evolucionando ese discurso hacia esa simbiosis que se está dando entre psicología y educación mucho más potente y ahora llamamos a este campo psicología de la educación, un campo aplicado muy interesante de psicología y que ojalá podamos en algún momento dar esa discusión de por qué evolucionar hacia el concepto de psicología de la educación, Interesante, ¿verdad? sí. Así es. Bueno, Enrique, como tu estudiante, yo aquí estoy dispuesto a aprender. O sea, después de algún tiempo sigo aprendiendo de ti y por eso yo quiero formularte algunas preguntas para que la gente también esté como muy atenta y los que quieran participar, por supuesto, lo pueden hacer. Enrique, ese tema de la educación inclusiva, que uno lo escucha muchísimo en las instituciones educativas, ¿a qué hace referencia? ¿A qué le llamamos educación inclusiva? Bueno, ante todo, de verdad, muchas gracias por la presentación. Yo estoy seguro que mis estudiantes ya pueden hacer perfectamente esa discusión de por qué hoy día hablamos de psicología de la educación y no nos quedamos
en algo que es meramente simbólico por el nombre, porque cada vez que, permíteme aclarar esta parte, Oscar, que creo que es pertinente, y es que Claro cuando que sí. hablábamos de psicología educativa casi siempre hacemos el símil a instituciones educativas. Y durante mucho tiempo creímos, y así nos formamos, y así formé también a un montón de personas, eh, con la creencia de que solamente la psicología que hoy llamamos de la educación estaba circunscrita a lo que era el entorno escolar, no educativo, porque el entorno educativo es variado, el entorno escolar. Y entonces había múltiples reacciones al respecto desde la persona, el estudiante que quería llegar porque tenía el hambre académica de trabajar en colegio, en el área, hasta aquel que fácilmente decía, no, yo de colegio no quiero saber nada. Yo prefiero estar en una empresa, en una clínica, en una... Y entonces había una cierta apatía. No como otros, ¿no? Que hicieron práctica, uno en educativa, dos en educativa, tres en educativa y siguieron trabajando toda la vida en educativa. No voy a Sí. mencionar nombres hoy. Pero entonces hoy día comprendemos que la psicología de la educación tiene como objeto de estudio fundamental todo cambio comportamental provocado por una acción de tipo educativa. Y esa acción hoy la entendemos que ocurre en cualquier parte. Aprendemos a través de un salón de clase, hoy día de un aula virtual con el profesor, pero también haciendo un curso de YouTube para aprender a cocinar, para aprender a reparar algún artefacto, para etcétera. Y estamos aprendiendo, y es que toda la vida lo hemos hecho así. Aprendimos de la esquina del barrio, aprendimos de los papás, aprendimos del señor de la tienda que siempre nos rectificaba la cuenta que hacíamos. Nuestro aprendizaje es permanente. Por eso cuando tú me dices ahora de que estoy dispuesto a aprender, yo te acoto enseguida, es que afortunadamente nunca dejamos de ser aprendices. Esa labor de ser aprendices y debe ser permanente, al punto que nunca dejamos de asombrarlo. Mira lo que nos acaba de pasar. Tenemos un año de aprendizaje, pero a todo dar, en el que la vida nos da una cachetada fuerte y nos dice, nunca has dejado de aprender y mira todo lo que nos ha pasado. Entonces, Por, en ese orden de por acá ideas, te sí, dime, dice, dime. por acá te dice Jacqueline, la nueva ecología del aprendizaje, Parece que fuera alumna mía, ¿eh? parece. Sí, Eso es son las completa, teorías nuevas que se están, la sospecha es bastante alta. son Bueno, las teorías que hoy día se están manejando. pero fíjate que de acuerdo con esa definición que tú estás dando, Enrique, fácilmente podríamos situarnos en que la psicología educativa es transversal, es decir, atraviesa todas las esferas del sujeto, porque todos estamos expuestos a situaciones educativas, siempre estamos Uh -huh. educándonos, siempre estamos en ese proceso de transformación y de emancipación que supone la educación. Entonces, el campo es mucho más amplio de lo que generalmente nosotros creemos. Qué bueno que lo dijiste tú y no yo, porque parecería proselitismo que estoy haciendo con mi asignatura, con mi área. Pero realmente es eso. Si estamos hablando que es todo cambio comportamental provocado por acción educativa, dejemos de pensar en que las áreas de psicología son como unas parcelas, que me pertenece esta parte, que no puedo llegar más allá ni nadie puede entrar. Por favor, si cada vez que hacemos en tu área, que te respeto mucho, eres un buen psicólogo clínico, y cuando tú estás intentando un método de intervención, que es educación, indudablemente necesitarás de elementos que lleven a que ese aprendizaje, a que ese proceso educativo se dé de la mejor manera. No porque brindes información quiere decir que la otra persona vaya a aprender. Se necesitan elementos y eso está mediado por la psicología de la educación. Por esa razón también Sí, entra a jugar con todo lo que estamos, que es tu invitación de hoy a hablar de educación inclusiva. Porque durante mucho tiempo, y eso debo decirlo como una crítica muy dura, en el último congreso de Colpsic, asistí con una ponencia y un póster, pero era muy triste porque la cantidad de póster o de publicaciones o de alguna conferencia que hubiese sobre discapacidad o educación inclusiva era muy pobre. Pero no únicamente ahí, tuve la oportunidad de estar en Portugal y la misma historia, en Islas Canarias la misma historia. No es tanto lo que se hace y los psicólogos muchas veces siguen creyendo que esto no les corresponde, esto es más educativo y hacen una disección y bien empiezan a separar una cantidad de cosas como que eso le corresponde a, pero no me corresponde a mí. Y hoy puedo decirles así con el pecho bien hinchado y decirles, educación inclusiva es un proceso que nos corresponde a nosotros. ¿Y de qué manera?
Los psicólogos de la educación o quienes trabajamos en psicología de la educación, de una u otra manera, nos interesa y nos debe interesar por demás el hecho de la calidad de vida de las personas. La calidad de vida a través de procesos educacionales que generen esos cambios de comportamiento para un buen vivir, para tener más garantías, para hoy día, para adaptarte mejor a los cambios que la vida nos está dando. Y la educación inclusiva no es más que eso, es educación para todos. Enrique, pero a veces creemos que el tema de inclusivo hace alusión exactamente a los sujetos con discapacidad y no reconocemos que Eso somos diversos y que en esa diversidad todos entramos a la inclusión. no lo reconocemos hasta que nos sentimos así. Eso lo digo por experiencia personal. Yo estaba trabajando el tema antes de viajar a estudiar. Y bueno, aquí era como la referencia en ese tema. Empezamos todo el proceso en el 2013 junto con mi gran amigo, que también lo conoce, Luis Quintero, que siempre debo hacer mención de él porque fue el inspirador de todo esto. Y aquí éramos las figuras rutilantes en la universidad con el tema de inclusión. Empezamos a trabajar con la inclusión de personas con discapacidad, pero ya se venía trabajando en la universidad con indígenas, afrodescendientes, alguna circunstancia que implicaba vulnerabilidad. Pero cuando llego a otra parte, de repente, ya, obviamente nadie me conoce. Y entonces empiezo a formar parte de estereotipos ya dibujados, ya prediseñados, que la gente tenía sobre las personas de Colombia, por ejemplo. Si eres colombiano, debes hacer tal cosa. O te ven la apariencia, yo soy bajito, gordito, entonces este debe ser como ecuatoriano, boliviano. Y la forma de tratarme era así. Oigan, y no tan risible. En algunas ocasiones sentí toda esa situación de que de pronto llegaba a un lugar y no era a pesar de que mi turno era el primero, no era el primero en ser atendido. Sentí la discriminación. Y para mí fue muy edificante, ¿no? Claro que es duro, pero al final del día yo me reía, yo ve, y ahora sí sé lo que se siente ser discriminado. Es que es una situación bastante compleja. Entonces, cada vez que pensamos en que no hay que atender a la diferencia, se nos olvida que nosotros hacemos parte de la diferencia. ¿Sí? Y eso Total. es, creo que muy, muy importante dejarlo bien claro. La UNESCO como tal habla de la educación inclusiva, perdóname, como la educación para todos, sin discriminación, sin mecanismo de admisión, porque hoy día hacemos eso muy comúnmente. Somos muy tajantes y muy taxativos de quién, por ejemplo, a nivel de instituciones educativas, debe y puede entrar a los colegios. Incluso se ha colocado como una manera estratégica funesta de que no me corresponda una persona con discapacidad porque de lo contrario no estoy preparado, no tengo los medios y como la ley hoy día obliga pues mejor lo que hago es un buen examen de admisión en donde él no pueda entrar. Sí, triste lo que estoy diciendo, pero es muy real. Total. Y tú sabes que las instituciones educativas se pelean en el ranking de las primeras posiciones, entonces deciden que quien no tiene Sí, las aptitudes, entonces así ese no es. puede ingresar a la institución. Enrique, enseguida nos planteas un tema que es crucial, ya tú lo has dicho, el tema de los sujetos con discapacidad. Muchas veces nosotros hemos como trasegado por varios conceptos, el concepto de capacidades diferenciales, el Sí. concepto de diversidad funcional, el concepto de discapacidad intelectual, el concepto de persona con discapacidad. ¿Con cuál de esas ideas te casas tú o con cuál has construido de pronto un discurso para poder abordar este tema de la diversidad y Claro. particularmente aquellos sujetos que requieren apoyos muy específicos? Vale, mira, la historia es bastante dramática en torno a esto, ¿no? Antes de esa terminología, que si me tocase decidir, yo diría, escojan la que más, con la que más agrado se sientan, porque al final muchas cosas no dejan de ser eufemismo. Me recuerda ahora, para terminar, cuento una historia dicha por una persona con discapacidad sobre los términos. Pero la historia como tal es muy triste en torno a esto. O sea, durante mucho tiempo la terminología como minusválido y antes de eso, lo que refería a lo que hoy llamamos discapacidad intelectual, fue tratado y tipificado como idiota, imbécil y hoy considerados insultos, ¿verdad? En España se usaba mucho una denominación que hoy es un insulto, pero del más común, subnormal, de cualquier persona que tenía
que no cumplía con una línea de base en cociente intelectual, pues era considerado un subnormal. Pues uno va con un imaginario, uno dice, bueno, en estos países más desarrollados el abordaje debe ser mejor. Sí, sí lo es, pero el común de la gente no. Entonces yo me encontraba en el pueblo donde vivía con un aviso, tuve 4 años allá y todos los años me tocaba ver el mismo aviso, que era una campaña que hacían a favor de las personas con discapacidad intelectual, pero el término que utilizaban siempre era a favor de los disminuidos mentalmente. Imagínate, Sí, qué estigma. claro, con Luis me ocurrió algo en Chile, fuimos a una ponencia y estábamos ya escuchando como el debate y había un señor de la universidad que nos invitó o que participábamos de la Universidad Católica de Chile entrevistando a alguien de Harvard. Entonces, recuerdo que mi amigo Luis es un psicólogo buenísimo, es un ponente extraordinario, un conferencista buenísimo y que de esas cosas de la vida tiene una característica que no lo define, es una persona ciega, pero por encima de todo es todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Sí? Una característica de que tiene que es una persona ciega. Y él escuchó cuando le entrevistaron a la persona de Harvard, le preguntaban ¿y qué opina usted y cómo han abordado el hecho de tener personas con menos capacidades? Fuerte. Y estamos hablando de un nivel alto, estamos hablando de dos universidades que en Chile es un monstruo, la Católica y el entrevistado de Harvard, y la respuesta fue en el mismo orden. O sea, el señor no corrigió, sino que, memoria de falla un momento ahora, aumentó, incrementó el término todavía de una manera más dura. Eso ha sido histórico. ¿Por qué? Porque tenemos una condición que que nos lleva a que la diferencia la vemos como tal y la hacemos muy marcada. Porque por identificación nos gusta, hay una teoría muy particular que habla de que los chicos les gusta buscarse compañeros que traten de ser semejantes, ojalá sean lo más semejantes a ellos, para sentirse identificados. Cuando ven a alguien que de pronto es diferente, entre comillas, cualesquiera que sea la diferencia, para nosotros aquí puede ser la discapacidad física, a lo mejor está en silla de ruedas. En Europa, por ejemplo, es muy común que el diferente sea el que viene de otro país. Ahora no estamos viviendo también nosotros esto con inmigrantes, cosa que no veíamos algunos años de esta forma. Entonces, trata de buscar personas que sean de su mismo entorno y de sus mismas costumbres y hábitos. Y también buscamos la manera, es un autor que se llama Verdugo Genaro Yáñez, habla de que en lo posible tratamos de que, así como la manada se protege y cuando un miembro de la manada está fallando porque está enfermo y camina más lento, es dejarlo atrás, porque esa persona, ese miembro de la manada nos pone en peligro. Funcionamos así, tristemente, pero también por Muy narrativas. biológicamente, muy Claro, y tú etológicamente. sabes que eso va implícito en toda nuestra formación. Y porque también nuestras narrativas han sido así, ¿no? Las narrativas, uno se pone a pensar en esas narrativas infantiles, los cuentos famosos, y el malo del paseo de la película, del cuento, tenía algo extraño, le faltaba un ojo, era un pirata, le faltaba por ende una pata de palo, o le faltaba una mano, tenía un garfio, ¿cierto? Entonces siempre hay como situaciones o cosas que trataban de que la persona con discapacidad fuese o algo abominable o algo hasta risible, como no sé si tú te acuerdas, vamos a hacerte una prueba de edad, Oscar, de Mr. Magoo. Mr. Magoo Sí, era sí. un dibujo animado de una Eh, persona vamos a llamarla así, con discapacidad visual, y que hacía toda una serie de peripecias, pero nunca le pasaba nada. Era risible lo que le pasaba a Mr. Magoo, que tenía problemas en cuanto a discapacidad visual. Entonces, fíjate todo el discurso cómo se ha armado. Hoy día, por convención de los derechos de las personas con discapacidad, desde la ONU, se trabaja el término de persona con discapacidad por una razón muy simple. O sea, es lo que hoy día está apropiado. La razón simple es lo que mencioné ahorita de Luis Quintero. Ante todo describí a la persona y me quedé corto. Y luego se describe que tiene una discapacidad. Pero lo que debe Enrique, importar es eso, la persona. Enrique, a propósito de eso, quiero hacerte una consulta que surgió de momento y es, fíjate, en el caso de Luis, alguna vez tuve la oportunidad de dialogar con él, creo que solamente dialogó con él una vez y quise como sacarle la mayor información posible al tema porque sé que él aporta muchísimo.
Y él me decía, quiero señalar lo siguiente, hay personas que nacen con la discapacidad Sí. y hay personas que la discapacidad aparece posteriormente. La En el caso adquieren. de Luis, él me decía, sí, se adquiere. Él me decía, pues yo no era invidente inicialmente, pero fui perdiendo la visión. Y bueno, yo le hacía preguntas sobre cómo eran los recuerdos, cómo soñaba, porque cuando el invidente inicialmente está perdiendo la visión, pues sigue imaginando, sigue viendo las Ujú. figuras, pero ya después de un tiempo las pierde y solamente ve siluetas. Entonces él me decía, o sea, él me explicaba un poco cómo era esa dinámica de perder la visión. Entonces, creo que no es el mismo contexto, no es igual el que nace con la discapacidad, que la ha vivido desde siempre, a aquel que de pronto estaba dentro de la normalidad y empieza a vivir la experiencia de la discapacidad. Sí, y por lo Creo que tanto ahí, la forma de abordarlo, Oscar, es totalmente distinta. Y a veces lo que hacemos a través de las normativas que lleguen a homogeneizar y tratar como si fuesen la misma persona, es decir, la misma, entre comillas, situación o problemática, como quieran decirle. Y resulta que cada uno tiene una historia de vida. Yo te pongo un ejemplo muy particular que es con otra discapacidad. El año pasado estuve de invitado en una conferencia en Ciénaga con personas con discapacidad física. Nunca había estado al lado de tantas personas con discapacidad física y por lo tanto me di cuenta de la diversidad enorme de situaciones de discapacidad física, pero era tremendo, ¿no? Desde la persona que le faltaban brazos hasta que el que había tenido una enfermedad y ese lo dejó en silla de ruedas, a la persona que de pronto sufrió de otra enfermedad y le ocasionó una atrofia y de algunas enfermedades degenerativas. Bueno, había diversidad. Y era tremendo porque entonces uno empieza a percatarse de que cada quien tiene una historia de vida de acuerdo a lo que ha sucedido, ¿sí? No solamente porque fue adquirida, pero también por el hecho de cómo la está viviendo, algo que se llama la vivencia, la subjetivación de la enfermedad, la vivencia del síntoma como tal, es diferente. Y me encontraba con relatos muy disímiles. La persona que le decía, yo empecé con una dinámica para como romper el hielo y hacerlos que hablaran, que era muy duro eso, y era con qué sueñan. ¿Qué sueñan ustedes tener? ¿Qué sueñan? ¿Qué quisiera? ¿Qué desean que pase? Y había alguno que me decía, volver a caminar. Había otro que, vamos a ponerlo de un extremo al otro. Hubo una persona que estaba calladita después de escuchar a varias personas con cosas muy similares, volver a caminar, tener buena salud, tener tranquilidad, tener un trabajo, poder estudiar. Y hubo una persona que estaba por allá escondida y me dice, yo sueño con enamorarme. Paso seguido, a otra persona habló y otra vez levantó la mano. Y sueño con enamorarme y poder tener una familia. Entonces, mira la parte subjetiva del deseo de y hasta qué punto es tenido en cuenta en un entorno educacional para que miremos a la persona, no como las personas con discapacidad son un colectivo que merece ser ayudado y demás, etcétera, pero aparte de eso, ¿cuál es la ayuda que se requiere? Porque a veces no solamente es que brindes la garantía, que tengas un intérprete para la persona sorda, que tenga unos software modelo especiales. lingüístico. Claro, no solamente es eso, es lo que ocurre internamente con la persona. Y es que está viviendo toda una serie de procesos que no son solamente sucesos, sino procesos que llevan a configurar una cantidad de cosas, que los llevan, por ejemplo, a ser conflictivos muchas veces, porque de pronto han tenido una vida en donde nadie les ha regalado nada, en donde todas las cosas han sido luchadas, en donde se han encontrado con un colegio, en donde nunca ha habido un intérprete, en caso de chicos sordos, de lengua de señas, y le ha tocado sobrevivir así. Eso nos pasó alguna vez en la universidad. Afortunadamente hoy día la U es modelo de esto a nivel nacional, pero creció a partir de sanos errores que fueron evidenciados y que fueron tenidos en cuenta para poder corregir. Pero es que es duro porque eso le pasa. Imagínate lo que ocurre a Oscar y las personas que están en este momento presentes, lo que ocurre por allá en donde no llega ni el político. Allá en una vereda donde hay una Claro. persona con discapacidad intelectual, ni siquiera el término lo están manejando. Entonces, hoy día se trabaja la otra terminología, que es una cuestión de eufemismo, que se llama diversidad funcional, que la están cada vez más. Me pasó en Portugal, en una conferencia que estaba haciendo, y unas personas me antecedieron, y cuando yo hablé me preguntaron, ¿por qué no usa el término diversidad funcional? Pero una especie de regaño en plena conferencia que estaba dando yo. Pero la respuesta era simple. El término que es la acepción y el concepto como tal definido por la ONU es el de persona con discapacidad. Y ahí entramos a hacer, me decía una persona del Ministerio de Educación, a lenguajizar,
hacer una cantidad de juegos de lenguaje para que suene más bonito, y entra lo que te quería contar. En una conferencia, un taller que estábamos haciendo con chicos con discapacidad, eran mis asistentes y mis manos derechas, porque las personas eran quienes se encargaban de hacer en un proceso que es modificación de actitudes, que es lo que yo trabajo. Y esta persona, le escuché un discurso tan agradable cuando le preguntaron eso. Pero ¿cómo quieres que les digan? Discapacitado, persona con discapacidad. Miren, si simplemente nos tratan bien y nos dan oportunidades, díganos como quieran decirnos. Porque lo más importante es que de verdad el término conlleve a acciones verdaderas. Y que no sea simplemente como que, listo, ya no, desde hoy en adelante no les diremos más discapacitados. Ahora serán personas con diversidad funcional, pero sigues tratándolo igual. ¿De qué valió? Sí. ¿Okay? Ahora, caemos también en otro error muy comúnmente, y es, bueno, todos deben estar, las personas con discapacidad deben estar junto con aquellos que no presentan la discapacidad. Entonces, eso es la inclusión. Metamos a todos dentro del mismo espacio, y allí pues se van a desarrollar todas las dinámicas, porque debemos naturalizar el proceso, pero realmente no se le da el apoyo que se requiere, para el apoyo técnico que se requiere para que ellos puedan avanzar. Y fíjate, creo que cabe mucho un ejemplo de un colegio donde no había modelo lingüístico, aquí en la ciudad de Santa Marta. Entonces el rector dijo, bueno, si no hay modelo lingüístico sencillo, todos vamos a aprender lengua de señas. Todos vamos a aprender lengua de señas. Todos los estudiantes van a aprender lengua de señas. De esa forma, lo que intentó él fue que los estudiantes coexistieran con los sujetos sordos y que no hubiese ningún tipo de distinción. Es decir, podíamos utilizar la lengua materna, que en este caso sería el español para nosotros, y para ellos la lengua de señas como lengua materna, y se invertían los casos para la segunda lengua. Creo que ese ejercicio, a pesar de que es un ejercicio, digamos, inicial, aportó muchas cosas interesantes, sobre todo en los chicos que reconocieron en el otro una voz válida, aunque no tienen voz. O sea, es curioso, no tienen voz, pero es una voz autorizada dentro de esa comunidad, y se les permite expresarse, y eso es muy importante, tremendamente importante. Sí, fíjate que en la universidad ha pasado algo muy particular con eso, Oscar, y a diferencia de los primeros semestres, cuando comenzamos con el proceso, habían formalmente, en el caso de chicos sordos, 2 chicas sordas que estudiaban en educación, pero pasamos de una vez a 6 personas, luego a 12, luego a 18, y hoy hay una cantidad considerable. Pero al principio eran guetos, o sea, andaban ellos con ellos. Eso fue cambiando con el paso del tiempo, porque la gente, primero era la sorpresa, la admiración de, ¿y esto cómo hablan? Y es una cosa tan paradójica, porque muchas veces si llega un compañero de clase de intercambio de otro país, uno hasta hace lo posible por aprender unas palabritas en inglés o en el idioma que sea para saludarlo. Pero si es persona sorda, cambia la situación, ¿verdad? Sé que suena duro esto, pero es cierto. Pero hoy día puedo decir que me encuentro con los chicos cuando tengo la oportunidad de estar, bueno, pero teníamos la oportunidad de estar ahí en el campus de la universidad que tanto añoramos, y ellos cuando me ven enseguida me hacen señas. Yo tengo mi propia seña, que es una señal de aceptación en el caso de personas sordas, la seña que manejan cada quien, le están diciendo, oye, me importa, eres parte del grupo y tengo una seña especial que es esta, y de verdad que me los encontraba ya no solamente entre ellos, ya estaban compartiendo con otras personas que estaban aprendiendo lengua de señas, que estaban interactuando, y entonces ya fluían otras cosas más a partir de esa interacción, y la gente se atrevía a... Sí, lo que pasa, Oscar, con lo que tú dijiste, que incluir es meter todo, eso durante mucho tiempo se hizo, era integración. Integración. Sí, pero hoy día se trabaja con inclusión, y la inclusión tiene que ver con brindar todas las garantías para que las personas, todas las personas, puedan acceder, mantenerse y, en el caso de educación, graduarse a tiempo con todas las garantías. Eso implica garantía para el indígena, garantía para el afro, garantía para la persona con discapacidad, para el que no tiene discapacidad, para el que viene de un hogar marginal, para el que de pronto viene de un hogar con toda la garantía, valga la redundancia, económica, pero que resulta y pasa que tiene algún tipo de inconveniente. Es educación para todo, y esa es la gracia de esto, de esta terminología. Es la verdadera educación, significa calidad. Bueno, Enrique, ya metiéndonos en lo fuerte del tema, ¿cuáles son los retos que se nos presentan frente a la educación inclusiva? ¿Cuáles son esos desafíos que vamos a tener que sortear?
En tu experiencia, me imagino que, bueno, ya nos has contado muchos elementos, pero me gustaría que nos contaras en detalle cuáles crees que son los principales retos que tenemos en la educación inicial. Pues yo creería que esos retos parten de algo y tengo que hablar un poquito de cifras muy someramente, pero es triste que en Colombia todavía estemos, primero con que poca gente está accediendo a la educación formal, pocas personas con discapacidad. Es triste que donde más se accede tiene que ver con los primeros niveles, pero casi ninguno logra superar la primaria de los chicos con discapacidad de nuestro departamento. En un análisis que se hizo cruzando información, hay muchos registros, pero esos registros no se compaginan con las personas que están dentro del CIMAC. Tú manejas eso. Así Y es. es muy triste porque significa que mucha gente no logra entrar a al colegio ni mucho menos a la universidad. La cifra que grave y triste es, tiene 5 años, a lo mejor puede que haya mejorado, pero es poco probable por las circunstancias que estamos viviendo, es que de cada 100 chicos que logran entrar a colegio, en primaria, en preescolar incluso, de cada 100 chicos con discapacidad que logran entrar, solamente están egresando de bachillerato 5. De cada 100 chicos, solo 5 logran egresar. Esa es la estadística. Entonces, mira el reto que tenemos. Y ahí empieza uno a buscar, no culpables, sino dónde ubicamos responsabilidades para poder hacer cosas. Tenemos una ventaja grande. Sí, y ante esto mucha gente dirá, pero es que somos un país de leyes. Tenemos eso, tenemos leyes. Hay un estudio de un señor amigo Beltrán, en 2015, que habla de que a nivel de leyes estamos equiparables a países como España, a nivel de leyes. No me Sí, pregunte por la ejecución de las mismas, pero a nivel de leyes estamos muy equiparables. Tenemos unas leyes bonitas, pero pueden aprovecharse. Pueden aprovecharse porque ya hay una base para poder exigir ciertas cosas. Entonces, digamos que a nivel legal hay un respaldo. Hay unos decretos, un decreto como tal, pero que tristemente el 1421, tú vas a instituciones educativas y muchos no tienen ni idea de qué se trata. de la 14 Y 21, creo así que ya es. estamos en el tercer año. Año de la 14 21. Imagínate, Así es. tercer año, y ese era un plan a 5 años, un plan gradual. Habría que revisar si lo que estaba proyectado, porque está escrito, para el tercer año realmente se está cumpliendo. Ok, dejémoslo hasta ahí. Entonces, eso por un lado. Y cuando uno pregunta por qué razón, bueno, ahí sigue habiendo mucha desinformación, eso es un reto. Todavía en pleno siglo XXI tenemos mucha desinformación al respecto. Las personas desconocen qué es discapacidad, desconocen que existe una discapacidad física, una discapacidad tipo sensorial, una discapacidad psíquica incluso. Las personas todavía siguen homogenizando, siguen poniendo a todo el mundo en el mismo costal y es un discapacitado, con términos que suena y de verdad que es bastante despectivo, porque únicamente Sí, define a la persona por esa discapacidad. Hay mucha desinformación. Segundo, aparte de desinformación, todavía uno observa desde temor, vergüenza al hecho de acercarse a una persona con discapacidad. Entonces mejor no me acerco, mejor no le hablo. Yo hacía unas rondas con los docentes y con los padres de familia y estudiantes con los que hice una intervención en la zona bananera, entre zona bananera, el Retén y Aracataca. El Retén y Aracataca hacíamos unas rondas de preguntas, pero eran con personas con discapacidad. Yo le llamé lo que usted siempre quiso preguntarle a alguien con discapacidad, pero nunca se atrevió. Pero nunca se atrevió. Y la gente, debo decirlo así, porque este era un equipo de personas muy valiosos, pero habían sido entrenados para esto. O sea, tuvimos un periodo de entrenamiento porque las preguntas yo sabía de qué iban. Y era tremendo cuando la gente apenas rompía el hielo, todo lo que se atrevía a preguntar. Hay una vergüenza tremenda. Y esa vergüenza desemboca en que, como me da pena, yo mejor ni me atrevo a hablarle. Y termino discriminando a la persona con discapacidad de dos formas. O la alejo, la discrimino en su sentido más radical, o la discrimino positivamente, que es gravísimo. Y es la otra, lo contrario. No, claro que sí, yo le ayudo en todo lo que pueda, lo ayudo tanto que incluso si quiere, esto que voy a decir es exagerado, pero simboliza eso. El profesor, lo ayudo tanto que si quiere le paso la materia. Y se llama discriminación positiva. Y termina haciéndole un daño enorme y todo obedece a aquello. Eso nos da a entender que el reto más grande no es solamente la información, claro que es importante,
pero es un aspecto que es lo actitudinal. Nuestras actitudes no son las más apropiadas a fin de trabajar. Entonces, puede que haya la ley, que está bonita, porque si se ponen a revisarla, yo estuve hablando con la persona que hizo la ley 1618 y su decreto reglamentario, es la persona que hoy día es director del INSI, Instituto Nacional para Ciegos, aquí en Colombia, pero la ley tiene una formulación extraordinaria, pero si tú no llegas a instituciones educativas y no manejas esa actitud de los docentes, la ley, así como entró, así salió y no pasó absolutamente nada, o la manejan a través de contratar un operador que te hace esta palabrita mis estudiantes saben que la aborrezco, una charla, y con esa charla firmaste y ya todos son incluyentes. Yo me fui por el departamento haciendo correrías. Y recuerdo mucho X municipio, para no entrar ahí, susceptibilidad, en donde el director del colegio, el rector, preguntaba a todos sus docentes, ¿cierto que nosotros somos incluyentes? Y todos en coro decían que sí, que eran incluyentes. No es solamente decirlo. Así escuché al secretario de Educación. No es solamente decirlo, es de verdad actuar. ¿Hasta qué punto permites que una persona pueda acceder? ¿Hasta qué punto permites que tu clase y los elementos de clase y de la institución educativa sean pensados en personas con discapacidad? Entonces, eso es supremamente importante. Enrique, bueno, muchas personas que nos están viendo, tenemos 54 personas que nos están observando en este momento, seguramente han tenido contacto con personas con discapacidad, con Sí. alguna discapacidad. Puede ser incluso parte de su familia, o posiblemente es un paciente, o bueno, podríamos encontrarlo en distintos escenarios. ¿Qué programas crees tú, o en tu experiencia que has revisado, son los más efectivos para el apoyo y el acompañamiento de los sujetos o de las personas con algún tipo de discapacidad? Bueno, yo tengo que remitirme y ser coherente con lo que acabo de decir. Antes de pensar en una intervención propiamente a las personas con discapacidad en entornos educacionales, que es donde estábamos pensando en hablar de inclusión, hay que pensar en programas para modificación de actitudes. ¿Ok? ¿No? Esas actitudes aplican, porque hoy queríamos hablar de inclusión, pero hacia personas con discapacidad, pero esas actitudes aplican también para los mismos procesos de discriminación hacia personas indígenas, hacia personas afro, hacia personas que de pronto viene de un pueblo, a lo mejor no tiene X conocimiento, X información y es víctima de discriminación. Aplica para todo lo que sea considerado como vulnerable o población que tenga, según los demás, marcada una diferencia. Las actitudes aplicarían para absolutamente todo. En el caso de discapacidad, de lo que más se trabaja hoy día tiene que ver con información. Sin embargo, está demostrado que el brindar información por per se no No funciona. es suficiente. No funciona. Puedes hacer una conferencia lindísima, prepararnos hoy día unos relatos digitales que me gustan mucho, espectaculares, pero la curva del olvido entra a tomar parte de esto. ¿Okay? La gente sale emocionada del taller, agarrándose de mano y hablando de paz mundial, pero después de 2 semanas ya nadie se acuerda de eso. Hay que empezar a impactar y se ha detectado que una forma de impactar es combinar. Entonces combinas la información con otro elemento que se llama contacto. El contacto con personas con discapacidad, ¿sí? Es genial para que la persona, el otro pierda el miedo, se atreva y escuche la información de viva voz de quien la ha vivido, pero con una preparación. Porque incluso ese fue el elemento central de la tesis doctoral, y es que diseñé un modelo, un programa para poder modificar actitudes. Entonces yo ajusté toda la parte de información, pero preparé a 4 personas con discapacidad profesionales para que pudiesen trabajar toda esa labor informativa. Entonces es diferente, porque yo he podido pensar en que yo voy a hacer toda la conferencia. Eran 9 encuentros, pero no. Fueron 9 encuentros en donde tuvieron la oportunidad de interactuar, tuvieron la oportunidad de preguntar, tuvieron la oportunidad de ver cómo una persona con discapacidad es un profesional, está trabajando en esto. ¿Y cómo haces para tener esposa? Como le hicieron la pregunta a un chico en silla de ruedas que
era un capacitador. ¿Y cómo haces para tener esposa? Ya sabes la pregunta para dónde iba, ¿no? Sí, claro. Y le hicieron, él estaba preparado, ya habíamos preparado todo. Y se le hicieron. Sí. ¿Y cómo haces tú entonces en una noche para estar con tu esposa si eres una persona con discapacidad? O sea, cuando ya perdieron la vergüenza, se atrevieron a... Ya, Sí, pero ya no ese había límites. contacto, claro, ese contacto, ¿no? Y él sabía que le iban a preguntar y tenía la respuesta, su respuesta preparada, no era un libreto, era su respuesta. Y ese contacto hizo que, está demostrado así, a través de grupos focales y mediciones pre y post, cuantitativo y cualitativo, que definitivamente la persona sí alcanza a modificar actitudes y entonces ya se crea una situación o una actitud más proactiva. Entonces sí quiero ayudar, sí quiero leer el 1421 porque me interesa trabajar con estas personas, porque encuentro que en estas personas con discapacidad también yo puedo aprender un montón de cosas. Y sí, se puede aprender un montón de cosas. Yo te hago un símil muy particular, una analogía. Hoy día a través de los teléfonos móviles, de los celulares, están llegando una cantidad de formas nuevas de utilizarlo y ¿saben cómo es? Utilizando lo que los celulares traen como dispositivos para personas con discapacidad. Entonces, fíjate, a través de eso uno puede hacer que el celular tome la foto sin tocar ningún botón, sino simplemente hablándole foto y tomar una foto. Eso simbólicamente quiere decir que tenemos mucho que aprender también de una cultura que siempre la hemos visto como algo diferente, pero que sin duda hace referencia a la diferencia, aquella que nos hace semejantes al fin de todo. Me parece espectacular esta propuesta que estás haciendo y bueno, de ser la tesis doctoral tuya, me imagino que esos resultados van a ser muy, muy favorables porque realmente es impactante que sea el que vive la experiencia quien la comunica, quien informa y quien hace que el otro experimente la empatía, ¿verdad? Enrique, antes de dar las recomendaciones, le comentamos a todas las personas que nos están observando si tienen alguna pregunta. Por allí hay una pregunta que ahora te la formulo. Ya una persona la hizo. Y bueno, todo el que quiera hacer alguna pregunta lo hace antes de que podamos cerrar este en vivo. Enrique, ¿qué recomendaciones para las personas que te escuchan? Hay recomendaciones muy puntuales que me imagino tienes allí en tu ADMECUM de conocimientos para darle a ellos, a Vademécum. todos. La última Sí. vez que escuché la palabra Vademécum me la dijo mi abuelo. ¿Ah? Mal síntoma para ti. Bueno, Bueno, y ahora te hago la pregunta que hizo Andrea. ahí estoy viéndola, sí, ahí estoy viendo, ahora la intento responder. Bueno, de pronto no tan puntuales, yo creo que serían más genéricas porque puntuales se trataría de, y sería una recomendación muy especial. Piensen que cada discapacidad y cada persona con discapacidad es eso, una persona, como todos, diferente. No hagamos un presupuesto nosotros de pensar en que como es tal, debe pensar en esto. Como es ciego, seguramente no quiere hacer esto. Como es Luis, por ejemplo, puede, entre comillas, y con él puedo hablar así, verse una película, porque ya hay películas que pueden de una u otra manera tener un descriptor para personas ciegas, para personas sordas, etc. Entonces, no hagamos un supuesto nosotros y que con ese supuesto lo que hacemos es discriminar porque se convierte en unos prejuicios. Esa sería una recomendación inicial. Atrevámonos a acercarnos, a conocer, a preguntar, incluso hasta equivocarnos, porque eso hace parte del ser aprendiz. Pero atrevernos a hacerle sentir a esa persona que es alguien importante. Creo que hemos fallado enormemente como sociedad en eso. Somos una sociedad que se marca, somos como arios, ¿no? Es la sociedad perfecta. Entonces, aquel que no goza de la, entre comillas, subrayado y con negrita, perfección, entonces es tratado diferente, ¿no? Pensemos en que todos podemos perfectamente comunicarnos, todos podemos estar en una condición de discapacidad, porque así como nacemos con ella, puede que sea adquirida. Y entonces cualquiera puede empáticamente ponerse en los zapatos del otro y atreverse a pensar en instituciones educativas, los docentes que somos docentes tú y yo, somos un hueso duro de roer, y lo he comprobado en la práctica, sí, para esto, pero es atreverse a aprender más. Yo pensaría que darse la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad y todo lo que los rodea es una oportunidad de aprendizaje y hay que tener la suficiente apertura, pero también el padre de familia, porque yo me he encontrado en la universidad tuvimos un caso X
de una mamá que traía a su hijo ciego a estudiar X carrera, pero lo traía y lo esperaba en la puerta del salón porque le daba miedo que a su hijo le pasara algo. Claro, eran casi 20 años en los cuales siempre había hecho lo mismo y de repente modificar eso era tremendo. Nos atrevimos a hacer algo, eso lo llevamos a Medellín, a una ponencia, y fue la creación de los monitores integrales, que eran monitores para personas con discapacidad. Chicos que eran entrenados para cómo trabajar con personas sordas, con personas ciegas, silla de ruedas y otra cantidad de situaciones de discapacidad. Y eso le originó, por ejemplo, a este casito, el hecho de que ya él adquiriera más autonomía. Cosa dolorosa para la mamá, porque toda la vida acostumbrada a tener al pie a su Ese hijo, cuidado vigilándolo y y ese demás, vínculo. fue un duelo tremendo, pero que a la postre significó que el chico se desprendió, que ella tuvo tiempo para otras cosas muy importantes, como por ejemplo ella misma, y para él atreverse a hacer una vida universitaria. Eso fue genial, doloroso, pero genial al final. ¿Ok? Claro, Entonces, es eso. Esas son como un gran recomendaciones beneficio para el generales, sí. chico. Y para los Un gran estudiantes, beneficio para Oscar, el chico, para los estudiantes para también, ella ¿no? también, para la mamá también, Claro, desde aunque luego. en principio no lo lograra Uh-huh. visualizar. Bueno, Enrique, vamos a responderle la pregunta a la persona a Andrea, que nos dice, ¿hay algún límite en la inclusión? Sí, Como por ejemplo, a nivel universitario, una carrera basada en su capacidad de observación. sí. Deberemos comprender, y ese límite debe ser muy bien estudiado, que hay carreras en que implican, por ejemplo, la medicina, por decirte algo, el médico tiene un límite, por ejemplo, en edad. La persona que estudia medicina tiene un límite de edad para poder estudiarla, porque la praxis implica ciertas habilidades que están dadas neurológicamente por la edad. Entonces, también hago el símil con situaciones de discapacidad. Entonces, comprenderemos que dependiendo de la situación, habrá algún límite. Lo que pasa es que aquí hay una línea muy delgada que puede prestarse para confusiones y entonces, es decir, con prejuicio, entonces tales personas no pueden entrar a, o no pueden hacer X carrera, o no pueden hacer, y tenemos a Pablo Pineda, que creo que lo conocen muchos acá, yo en mis clases siempre hablo de él, y muestro videos sobre él, que es un chico con síndrome de Down que tiene dos carreras universitarias, tiene magisterio, que aquí se llama licenciatura, y psicopedagogía, y a la vez ya escribió un libro, y fue actor de una película, y ganó el premio Goya en España a Mejor Actor, y es Ah, sí, claro. conferencista y demás. Entonces uno dice, pero entonces sí podía. Sí, la línea es casi invisible y eso debe definirlo muy bien un equipo para poder determinar. Pero hay cosas que sí son observables. Si tú vas a trabajar en odontología y tu discapacidad afecta tu motricidad en extremidades superiores, se sobreentiende que tu praxis odontológica necesitará de esto y por lo tanto deberás comprender hasta dónde podrás llegar, qué podrás y qué no podrás hacer. Pero con la premisa siempre de que puedes hacer esto, puedes que hagas esto, puede que esto no, pero esto otro sí puedes hacerlo. Y actualmente llevo un caso a manera de asesoría en un pueblo en donde el chico perdió movilidad en toda la parte izquierda y él era mecánico de motos y demás y pero su cerebro está intacto, golpeado pero intacto y él dice, me desespero, me deprimo y quiero hacer algo. Será llevarlo a comprender qué no podía hacer por circunstancias propias del accidente que le ocurrió, pero qué podía hacer a partir de que su cerebro está pero intacto y tiene una capacidad de razonamiento espectacular y puede coordinar un montón de cosas. Entonces se trata de eso. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta de Luis Arturo. Dice, ¿cómo potencializamos esa inclusión social en escuelas rurales y donde hay personas con discapacidad? Ok, bueno, inclusión social y hablamos de un término un poco más que abarca más cosas. Pero los retos, por ejemplo, en cuanto a discapacidad en entornos rurales es más complejo, ¿eh? Es más complejo porque si aquí nos quejamos, bueno, tú tienes la experiencia y trabajas en una institución educativa en donde En dos. atienden a la mayoría, en donde atienden a la mayoría de personas con discapacidad en Santa Marta, y, pero ¿qué se deja para el colegio rural de Santana, de mi pueblo, donde a lo mejor no hay las condiciones y eso? Pero sí pueden existir, bueno, yo he estado en muchos colegios de muchos municipios, pero sí pueden existir elementos que faciliten
por lo menos identificar y poder enviar a la persona para que tenga una evaluación, pero también abordar ciertas situaciones y condiciones de discapacidad que pueden ser, entre comillas, de sencillo abordaje en la institución, pero por desconocimiento simplemente se le pone un alto y se le dice que no puede entrar porque este colegio no es incluyente, porque aquí no tenemos los medios y ni siquiera nos atrevemos a pensar en. Yo me encontraba con casos cuando hacíamos la capacitación para docentes, de algunos docentes, bueno, la mayoría de docentes no querían hacer parte de la capacitación, un dato muy anecdótico, y recuerdo que había uno que yo le decía, pero usted no va a ser parte del programa. Y él me decía, no, 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 ya yo no, ya yo voy a jubilarme. Ah, qué bien, ¿cuándo se jubila? Ahora en 5 años. Yo, wow, yo 5 años lo veo como un montón de tiempo y esta persona sentía que ya su vida había terminado y esa capacidad de aprender ya se había acabado. Entonces, es un poquito eso, el trabajar mucho con sensibilización, mucho con actitudes para que exista de verdad una apertura ante esto. No, en las zonas rurales es más difícil por los medios que se tienen, pero es más sencillo por la cercanía y el impacto que se puede causar. Bueno, y fíjate que eso colinda muy bien con la siguiente pregunta que nos hacía Douglas Erazo, y en los docentes de la vieja guardia están, entre comillas, están dispuestos a aprender y a someterse a la modificación de actitudes. Creo que tú has dado respuesta a eso justamente hace un momento. Sí, pero no por eso, no por eso, igual tampoco podemos homogenizar. Son muchas anécdotas al respecto. Vamos a hacer publicidad política pagada. Son muchas anécdotas, pero si se matriculan en mi optativa, inclusión educativa y convivencia escolar, las van a escuchar más de cerca. Me encontraba con personas mayores, que como la persona que les comenté ahorita, pero también me encontraba con personas mayores que tenían todas las ganas de seguir aprendiendo. Pero con quien mejor me fue en ese sentido fue con los padres de familia. Fue una experiencia tan hermosa, con tanta apertura, y ninguno tenía un hijo con discapacidad, para que veas. Y estas personas eran las que puntualmente estaban en la actividad, llueva, truene o relampague, literalmente, y eso para mí fue de verdad bastante valioso. Así es. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por haber brindado este espacio de tu tiempo para conversar sobre estos temas. Yo sé que muchas personas van a reproducir este en vivo dentro de unos minutos porque lo vamos a dejar colgado para que la gente pueda acceder a la información. Y espero no solamente hablar contigo sobre esto, sino sobre otros muchos temas. En psicología de la educación, tú eres una autoridad y por supuesto sé que nos vas a aportar muchísimas cosas. A todas las personas que nos han seguido, se han mantenido allí juiciosas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchos Gracias de a ellos ti, Oscar. estudiantes de la Sí, universidad. ya me doy cuenta, sí. Gracias a ti, Oscar, por la invitación y a las personas que se unieron y que seguramente por ahí me escribieron varios, incluso de otras partes, que dejara colgado para poder ver, porque los que estaban, por ejemplo, en Europa no podían verlo hasta ahora porque creo que ya son como las 7, las 2 de la mañana, pero que van a estar ahí pendientes y atentos para verlo. Gracias a todos por el espacio y espero que sea un tema de interés y que el que quiera seguir ahondando, pues a sus órdenes siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces, Enrique. Gracias a todos. Buenas noches para todos.